El cura Grassi quedó detenido. El tribunal de Morón dispuso que el sacerdote condenado a 15 años de prisión sea alojado en el penal de Ituzaingó. ¿Se acuerda del caso Mercó, aquel cura acusado de abuso sexual agravado en varios casos en particular? Bueno, hubo una decisión que tomó el Papa Francisco que no tuvo ninguna contemplación como corresponde en casos tan graves y decidió expulsarlo justamente de la Iglesia Católica. Creo que este mensaje tiene que ser muy claro porque la Iglesia ya no tiene que encubrir más estos casos. Son muchos, son varios, muchos se archivaron, otros están sin respuesta. Es inédito tener esta respuesta hoy del Papa Francisco y es un ejemplo que tenemos que seguir. El ex cura Mario Napoleón Sasso, quien fue condenado por abuso de menores cuando era párroco de la capilla de la localidad bonaerense de La Lonja, en el partido de Pilar, fue beneficiado con salidas transitorias. En 2007, Sasso había sido condenado a 17 años de prisión por abusar en la capilla de 5 niñas. Esto fue probado entre 7 y 14 años. Los casos son muchos más, pero los de Grassi, Mercau y Sasso son los que el periodista Mauro Zeta eligió para investigar en su nuevo libro. ¿Por qué la Iglesia protege a los curas abusadores? ¿O por qué tarda tanto en separarlos de la institución cuando lo hace? Y yendo más allá, ¿por qué nuestra sociedad muchas veces consiente los abusos o se muestra incrédula ante las denuncias que involucran a miembros de la Iglesia? Son algunas de las preguntas que este especialista en casos policiales intenta responder en Secretos Sagrados, libro que hoy viene a presentar en vivo en Argentina. Gracias, Mauro, por venir. Gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué elegiste estas historias? Son emblemáticas, Grassi, Mercau, Sasso, pero ¿por qué elegiste estas? ¿Por qué las historias? Yo te diría antes por qué el tema y después las historias. Porque el tema me surge con una anécdota futbolera. En un clásico estudiante de gimnasia, voy a la cancha y cuando termina, vamos con un amigo a comer algo, a un bar, a tomar algo. Y estando en el bar, surge un tipo a una mesa y nos dice, ¿ustedes a qué se dedican? Y nosotros le contestamos, somos periodistas, en ese momento estábamos en Canal 13. Mi amigo le sube la apuesta, le dice, yo estoy como productor del caso Grassi, y el tipo le dice una barbaridad, que es lo que me dispara el libro, que voy a reproducir y pido disculpas al público por lo que voy a decir. El tipo le dice, tanto quilombo por ese curita, ¿quién no se hizo practicar sexo oral por un cura? Estoy siendo cuidadoso, lo dijo en unos términos mucho más asquerosos e impactantes. Esa frase que me dice el tipo me llevó a pensar que había un sector de la sociedad que naturalizaba claramente los abusos, sobre todo en manos de religiosos. Y en 2013 me cruzo con Alejandro Horowitz, que me propone hacer un libro, y decidimos hacer este libro. Tomo 3 casos que son, a tu pregunta, Grassi, Mercau y Sasso, que tienen condena, lo cual, condena de primera instancia, en el caso de Grassi ya confirmado por la Corte de la provincia, en el caso de Sasso con una confirmación de la casación, y en el caso de Mercau, un juicio abreviado. Lo que hago es basarme en las 3 historias porque encuentro, si querés, un patrón común de víctimas. Ahí encuentro un mismo tipo de víctimas, son pibes que yo llamo en el libro chicos arrasados, son pibes que vienen en situación de calle, que no tienen identidad, que son pibes que de hecho la policía levantaba en la calle porque los encontraba en situación de vagabundos. Sí, extrema vulnerabilidad, podríamos decir. Total. Y encuentran, y esos pibes van a la iglesia pensando que un cura los va a proteger o les va a dar de comer o les va a dar cierta, si querés, similitud con un padre que no tiene muchos de ellos. Y esos curas son los que lo terminan abusando. Sí. Me hago 2 preguntas en el libro que trato de responder. La pregunta es, la primera, ¿por qué hay curas abusadores? La verdad que yo desde la ignorancia, porque me gusta meterme a escribir no sabiendo de antemano nada, me pregunté si tenía que ver con el celibato, me pregunté si tenía que ver con la formación de los curas. La verdad que no hay una respuesta unicausal. Alguien me dijo ahora, después de leer el libro, me dijo, che, ¿no se te imaginó pensar que son delincuentes sexuales que buscan meterse en la iglesia a propósito? Eso te iba a decir, muchas veces aparecen quienes tienen esta inclinaciones, uno podría decir, buscan estar rodeados de chicos a propósito. O de jóvenes donde puedan tener acceso. Entonces, bueno, donde sí, a veces son en jardines de infantes, a veces son quienes conducen combis escolares, pero no es que quienes, digamos, la profesión genere eso, sino que es el ámbito que buscan para poder tener acceso fácil a víctimas y sobre todo con este contexto de vulnerabilidad, donde son chicos que no tienen a quién pedir ayuda, a quién denunciar. Tal cual. Ahora, con un agregado.
buscan meterse, vamos a suponer que esta hipótesis es valedera, buscan meterse a curas para aprovecharse de chicos indefensos, con un agravante. Saben además que van a ser impunes. Y saben además que la institución los va a proteger. Claro, yo creo que ahí el punto clave del eje de tu investigación tiene que ver con la postura de la jerarquía católica en la Argentina y en el mundo. Lo hemos visto que ha sido un patrón de protección. ¿Qué has encontrado en estos 3 casos? Hay una frase que para mí resume todo, que me la dice un fiscal que investigó estos casos. Me dice, si un cura rompe el celibato, lo lapidan. Si un cura abusa a un nene, lo mandan a un convento a reflexionar como si tuviese una nana mental. Es más, hasta los medican con pastillas como si tuviesen un resfrío, una cosa insólita. Y la iglesia en general, hay un ejemplo puntual en el libro que marca cómo es una protección, que es el cura Napoleón Sasso, condenado por abusar de 5 nenas, además desterrando la idea a veces de defensa de la iglesia, es decir, son homosexuales que tienen algún tipo de distorsión para justificar el abuso. Una desviación, entre comillas. Acá abusan de nenas, Sasso, 5 chicas, y le bancan la clandestinidad a sus superiores del obispado Zárate Campana, hacen una vaquita, juntan 1,5 lucas para comprar, si querés, la mínima manutención para escapar al Paraguay. ¿Y esos curas o esos religiosos del obispado de Zárate Campana han sido investigados? Sí, fueron procesados por encubrimiento y en la causa terminaron beneficiados con una probation. Pero mirá qué dato. Estos mismos curas que menciono en el libro, por un lado, se vinculan con chicos pobres o que no tienen nada, o chicos indefensos o vulnerables, como vos decís, en las parroquias más, si querés, marginales del sistema. Y al mismo tiempo dan misa en colegios privados, cada uno, por ejemplo, Sasso en el Colegio de los Robles. A los chicos ricos no los tocaron. A los nenes bien no los tocaron. Sabían a quién, elegían la víctima para que no pudieran denunciar. Uno de los aspectos creo que clave es pensar, en el informe aparecía, Mercado fue expulsado de la Iglesia Católica por una decisión de Bergoglio, como Francisco, ¿no? Como papa. Pero cuando Bergoglio estuvo aquí, era arzobispo de Buenos Aires, entre otros cargos que tenía, ocurrió la mayor explosión del caso Grassi, donde no hubo un posicionamiento de cuestionamiento, ni siquiera de observación, sino de protección. Se pagaron hasta sus abogados. Se lo reprochan a los Estados Unidos. Yo cito un informe de una ONG que le reprocha a Bergoglio no haberse metido con el tema cuando era arzobispo de Buenos Aires. La explicación que me dan desde la iglesia, que puede bancarse o no como argumento, es que él tenía el mismo rango, si querés, que los obispos de los cuales dependían esos curas abusadores y que no podía bajar línea porque no tenía preeminencia. Después está si tenía o no alternativa de hacerlo por fuera de la normativa eclesiástica. Y hay un dato, ¿no? Lo que le pasa a los pibes. Ayer me di con una de las víctimas del cura Mercado. No le han podido contar, los que se han casado y han podido desarrollar una sexualidad determinada a pesar del shock traumático, no le han podido contar a sus parejas, los que fueron padres o madres, víctimas, mujeres o varones, que son víctimas de un cura abusador. Han tenido hijos con sus parejas actuales, pero sus parejas no saben que fueron víctimas de un cura abusador, no lo pueden blanquear, no lo soportan. ¿Vos pensás que con Francisco ha tenido algunas, tal vez, gestos, uno podría decir, de que quiere por lo menos tolerancia cero frente a los curas pedófilos? Han tomado medidas concretas. De hecho, por estos días se estaba realizando el primer juicio dentro de lo que es el Estado del Vaticano contra una alta jerarquía de la Iglesia Católica que había abusado en un país latinoamericano de niños, ¿no? ¿Crees que solo es para la foto, para el mensaje, o que realmente puede haber un cambio dentro de lo que es la institución Iglesia Católica, enorme como es? Espero que no sea para la foto. Digo, el libro tuvo repercusión inmediata. Me escribieron, por ejemplo, curas que fueron desplazados porque se animaron a denunciar, que me entero ahora. Y me escribe gente de los obispados que menciono en el libro, felices de la gestión de Bergoglio, diciendo, bueno, es hora de sacarnos de encima este problema que tenemos, como dicen los presos, intramuros, ¿no? Que nos corre por adentro. ¿Sabes qué motivó que haya un cambio en Europa? Bélgica, un ejemplo, que empezaron a tratar de pelear contra el abuso en manos de curas. Es una cosa insólita, ¿no? Donde les golpearon el bolsillo. El bolsillo. Empezaron y bueno, a pagar pasó en juicios Boston. civiles. El primer gran juicio contra la Iglesia Católica fue en Estados Unidos, en el obispado de Boston, donde la diócesis, donde, bueno, juicios millonarios de cantidad de víctimas que empezaron a salir a la luz. Pérdida de fieles.
eso también les pegó, digamos, empezar a pagar los juicios civiles y perder fieles los hizo cambiar en algunos países que yo menciono en el libro. Te contaba el efecto que causan los pibes. Algunos con intento de suicidio, otros, la mayoría se hicieron drogodependientes. Hay una frase que ahora surgió hace poquito, contamos en los medios el caso de un pseudo obispo Natalio, pastor evangélico, porque también va por otra religión, detenido por abuso sexual de una nena. Y hay una frase que dijo la víctima, que la dicen todas las víctimas de abuso del libro, que es: pensé que lo que me estaba haciendo el obispo Natalio no era malo porque es obispo. Claro. Bueno, esto le pasa Confiaban a en la figura. Sí. ¿No? Eso es lo más... Digo, el abuso sexual infantil tiene eso, porque si por ahí es un papá, por ahí es un abuelo, es alguien en el cual la víctima confía que lo va a cuidar, y ahí se convierte esta relación en la cual hay un secreto, hay una amenaza, y uno piensa que tal vez eso es normal porque de quien espero amor, claro, me está devolviendo esto, ¿no? Bueno, de hecho la ley es sabia en esto, ¿no? Tiene un agravante, le explicamos a la gente, que es la condición de ministro de culto. Eso agrava la pena para quienes cometen abusos representando a una institución religiosa. Y hay un dato que consensuamos con la editorial Aguilar. Yo trato de no ser, en los medios de comunicación en los que trabajo, cuando hablo de abuso, me parece que la palabra abuso define todo y no hay que explicar qué le hizo técnicamente, ¿no? Sí. Ahora, acá elegí otro formato y lo aclaro en el libro. Yo dije en este libro, y la editorial bancó mi postura, dije, hablo sin eufemismos. ¿Por qué? Porque cuando uno lee la cámara Gesell de esos nenes, que yo vuelco el expediente, la cámara Gesell es cuando los nenes declaran en condiciones especiales con psiquiatras y psicólogos para contar un delito que sufrieron. Sí, que no es frente al victimario, ¿no? Es en un ámbito protegido donde se lo escucha, se lo ve, pero no está enfrente de quien no lo ve. Abusó de él. Pero ¿qué dije en este libro? Necesito contarlo con las palabras de ellos, son obviamente espantosas, pero me pareció que eso, cuando el nene o las nenas cuentan cómo entran a esa habitación del cura en esa parroquia y el sometimiento lo cuento con las palabras de ellos, con nenes de 6, 8 y 10 años que lo cuentan con distinta terminología, me parece que servía para mostrar la simetría de poder. Es muy impactante imaginarse a ese nenito, yo me lo imaginaba así, chiquitito, y del otro lado alguien enorme que es ese cura que se está convirtiendo en demonio cuando lo está sometiendo. Y me parece que yo banqué y bancamos con la editorial Aguilar la idea de no cambiar ahí los términos, por más duros que sean, pero para que se vea esa simetría de poder real. En el caso Grassi, vos al principio, cuando empezamos a charlar, decías como disparador fue esta conversación que tuviste o este comentario que te hizo una persona en relación, o que te generó a vos la sensación de la naturalización, ¿no? Quizás el caso más emblemático, con mayor repercusión en la historia argentina, ha sido el caso Grassi en relación a curas pedófilos. Y ahí hubo una sociedad que estaba muy dividida en relación a creer o no creer. De hecho, había empresarios poderosos, periodistas con mucha llegada al público, hasta medios de comunicación que sostenían que era inocente la versión de él, y de hecho hasta hace muy poco estaba caminando todavía libremente, ¿no? Recién hace muy poco tiempo está cumpliendo su condena a 15 años de prisión. Sí, recién detenido en 2014. ¿Por qué crees que cuesta tanto creerle a las víctimas? Porque hay un sector de la sociedad que no le cree a las víctimas. Qué buena pregunta. No sé con qué tiene que ver. No sé si es prejuicio, no sé si es esto de imaginarse que es imposible enfrentar a quien termina ante la mirada de muchos como algo superior, ¿no? Esta cosa de... bueno, hay una frase que te lo contesto con una frase, si querés. Uno de los pibes violados por Mercau tenía padre, no era un chico huérfano de padres, y va a ver al papá. Primero mete la denuncia en la comisaría con 13 años, porque conocía al comisario y le lavaba el auto para ganarse unos pesos. Y cuando vuelve a la casa y le dice al papá, denuncia al cura, el padre lo muele a palos. Y le dice, con el cura no. Claro, no hay que meterse. Por ahí me parece que va por esto, la explicación de por qué mucha gente pone en duda o tolera o banca o permite o naturaliza que un cura abuse. No es con el cura no, porque el cura es como una institución que no se toca. Y la justicia tampoco los toca, ¿eh? Yo siempre pongo el ejemplo ahí. A un chorro que se afana un súper a mano armada, va preso el mismo día, la prisión preventiva se la firman y lo condenan a prisión efectiva. Grassi estuvo, te guste o no te guste la prueba que hay, que es discutible, alcanzó para condenarlo por un pibe que lo denuncia y no por otros dos, pero digo, está condenado con una confirmación de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que no es poco, y tardaron 13 años en meterlo preso. Y el día que fue preso, el Obispado de Morón, siguiendo con la protección, sacó un comunicado emblemático para las clases de periodismo. ¿Cómo tituló el Obispado de Morón la detención efectiva de Grassi? Buenos Aires,
Morón, no sé, tal fecha, en relación a la detención de Julio César Grassi, absuelto por 15 hechos de abuso y condenado por 2. Le importaba más al obispado de Morón, hoy, en el año 2014, el año pasado, que había sido absuelto de la denuncia de 2 chicos por 15 hechos y no condenado, aunque sea por 1 alcanza. El delito es con 1 basta para que una persona sea condenada. Bueno, Mauro, muchísimas gracias por traernos este libro. Creo que es un libro muy valioso porque permite ver cómo ha sido el proceder de la Iglesia Católica históricamente. Ojalá que efectivamente las medidas que está anunciando Francisco en este último tiempo en relación a los curas pedófilos realmente generen un cambio histórico en la Iglesia Católica. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad.